3. Hoy realmente estoy muy feliz, me encanta rodearme de economistas y sobre todo de talla mundial e internacional. Admiraba mucho este encuentro porque yo admiro a Carlos increíble. No he tenido la oportunidad todavía de ir a sus conferencias, para este año poder asistir a una, pero realmente estamos en familia. Él está con Coral Secri, que es familia mía, y también es parte de mi equipo de trabajo. Entonces ella me dijo, Carlos, tienes que conocerle. Y yo, antes que ella me dijera, estábamos ya en chat previos porque quería darle mi libro primero, pero como es ciudadano del mundo, nunca se sabe si está en Caracas. Y entonces realmente para mí es un placer hoy por esta plataforma de Zoom reencontrarme con este gran ciudadano del mundo. Carlos, te trajo una frase para ti que realmente creo que va mucho con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? El mundo siempre va a callar las cosas que hacen bien. O sea, esos ciudadanos que están haciendo cosas buenas, que están haciendo grandes trabajos increíbles, pero lo que tiene el mundo es que siempre dice las cosas que se hacen mal. Es como que esas son realmente las tendencias, no entiendo por qué, pero realmente yo creo que el hack que podemos hacer del cerebro es cambiar ese chip y compartir más las cosas buenas que están haciendo los ciudadanos. Sí. Frases me conectó full contigo y por eso quise compartirla con tu persona. Carlos, qué bueno que te estoy conociendo hoy por fin y sé que va a ser el primero de muchos encuentros. Bienvenido para ti, sigue presente y qué honor tenerte aquí nuevamente. No, gracias a ti, la verdad, Leonardo, un gusto poder conversar contigo y bueno, aquí estamos para hablar contigo y con tu audiencia, por supuesto, acerca de estos temas. Me encanta, Carlos, te has caracterizado mucho porque ya estamos hablando de más de 10 años estudiando tendencias en el mercado. ¿Qué es para ti, Carlos, la tendencia? O sea, la palabra tendencia, ¿qué significa para ti en tu vida? Sí, cómo no. Bueno, la palabra tendencia en general se asocia a muchas cosas y por eso yo siempre que hablo de las tendencias explico de qué tendencias hablo yo. Porque cuando tú dices tendencias, hay personas que lo asocian a tendencias de la moda. Y yo definitivamente no hablo de la moda, aunque me gusta. Cuando hablas de tendencias, en inglés, por ejemplo, mucha gente lo asocia a los mercados de valores. Cuando hablan de market trends, podrían estar hablando de cómo se comportan las acciones de la bolsa de valores. Y yo, aunque mi formación es economista, no, tampoco hablo de finanzas ni de las tendencias de los mercados financieros. Así que las tendencias, otra asociación común de tendencias es asociarlo a innovación, a tendencias tecnológicas, de lo cual sí hablo un poco más, pero yo realmente me refiero muchísimo es a algo más sencillo, que es a la gente. Las tendencias del mercado. ¿Qué son las tendencias del mercado? Cambios en el comportamiento, en las actitudes y en las expectativas de la gente. Y que obviamente para cualquier empresa, cualquier emprendedor es fundamental analizarlas, identificarlas, comprenderlas y traducirlas de forma tal de poder identificar oportunidades, porque en el fondo la gente va cambiando su comportamiento, sus expectativas, sus actitudes, enfrenta retos distintos, frustraciones, problemas, pero también sueños, aspiraciones, tienen una lista de tareas y nuestra misión cuando hacemos negocios o incluso como seres humanos cuando queremos conectar con esa gente es entender a la gente y entonces cuando entendemos las tendencias del mercado podemos conectar mejor, podemos como empresa por ejemplo ofrecer soluciones, adaptar nuestra oferta a esos cambios, porque si no, como yo digo, nos quedamos, no sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad, a mí me encanta la astronomía, y entonces tú cuando agarras un telescopio de los viejitos, que no tienen computadora, tú, por ejemplo, quieres ver la luna y tú pones el telescopio y apuntas a la luna y ves la luna. Y resulta que esa luna tú la ves y yo vengo y te llamo a ti, Leonardo, ven, Gian Pedro, ven, María, y entonces les empiezo a mostrar la luna, pero la luna de repente la perdiste. El cuarto de la fila va a decir, oye, pero ya yo no veo la luna. Pero no es que la luna se mueve, nosotros nos estamos moviendo. Entonces eso puede pasar cuando las empresas le están hablando a una audiencia o a un tipo de clientes y resulta que se está moviendo el mercado, se está moviendo lo que esa gente quiere, lo que buscan, cuáles expectativas tienen. Entonces tú te quedas como el microscopio ese tradicional hablando solo. Entonces las tendencias son eso, es comprender los cambios
en el comportamiento, las actitudes, las expectativas de la gente, para poder entonces tú hacer como el microscopio, como el telescopio ya computarizado, que tiene un software que se va moviendo para que tú no pierdas el foco de la luna y la sigas viendo. Me encanta esa manera de expresar lo que es la tendencia, Carlos. Ahora, en plan del día a día de uno como ciudadano, ayer casualmente estaba viendo, a no sé si te gusta el cine, pero este actor muy emblemático que es Tom Holland, él empezó con sus compañeros, vamos a hacernos tendencia con el título tan esperado de Spider-Man, y eso fue un boom en las redes sociales que se hizo tendencia en TikTok, se hizo tendencia en Instagram, en Facebook, muchas partes del mundo. Entonces me pregunta, Carlos, con tu experiencia, ya sabemos lo que es tendencia, pero ¿cómo podemos hacernos tendencia en el mundo entero? ¿Hacia el estilo de Hollywood o tal vez al estilo de un ser humano normal y común y corriente como somos tú y yo, por ejemplo? Claro. Fíjate que ese es otro, bueno, yo soy fanático del cine y de hecho utilizo mucho en mis conferencias analogías, frases de películas. Todos los años hago un análisis de las películas que están nominadas a los premios de la Academia de los Estados Unidos y me gusta opinar. Soy aficionado, pero me encanta. Y fíjate que aquí lo que pasa es que se trata de dos cosas. Fíjate que yo, por un lado, yo lo que estoy haciendo es analizando las tendencias para ayudar a las compañías a comprender cómo cambia la gente y cómo adecuarse a ese mercado. Y otra cosa que también está muy relacionada con el marketing, que también obviamente lo trabajo, que es cómo tú podrías convertirte en una tendencia, que es diferente. Porque una cosa es cómo tú monitoreas los cambios, cómo entiendes las tendencias y entiendes qué está pasando y hacia dónde vamos. Y otra cosa es cómo tú puedes pretender crear una tendencia, que eso es mucho más complejo. Eso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque aunque eso ha sido estudiado y hay algunos autores que son muy reconocidos en eso, en esa materia, todo lo que tiene que ver con el marketing boca a boca, o como también se le llama el word of mouth, la viralidad, que hoy día además, aunque eso siempre ha existido, hoy día está muy en boga por el tema de los medios digitales. Entonces, hay algunos autores como Andy Cernovich, por ejemplo, que trabaja la parte de eso, del boca a boca y cómo tú puedes ayudar a una marca o cómo tú como una marca personal o corporativa o comercial puedes hacer algunas cosas para convertirte en un factor viral, pues cómo puedes hacer que tu contenido sea compartido por otros. Entonces es otra materia, que por cierto hay un autor que se llama Malcolm Gladwell, que tiene un libro, él tiene varios libros muy, muy reconocidos y muy buenos, pero hay uno de sus libros que trata sobre eso, cómo tú, o cómo se forman las tendencias, las cosas de moda, y entonces tú entendiendo cómo opera eso, que son varios mecanismos los que están ahí en juego, puedes lograr que tu marca lo que tú haces pueda tener mayores posibilidades de convertirse en una tendencia. ¿Okay? Claro, ahora ya para cerrar este tema que me encanta muchísimo el tema de las tendencias y el marketing, que es lo que tú trabajas diariamente. Aparte que eres parte de una plataforma que yo aplaudo muchísimo como es Tendencia, ¿no? Que lo pueden seguir de hecho en sus redes sociales, que se lo recomiendo muchísimo. Ahora, Carlos, ¿qué estrategia o qué puntos claves debemos considerar a la hora de ver una buena tendencia? Porque, por ejemplo, muestra un botón lo del COVID, que al principio suena un poquito, y hoy en día tendencia mundial, por ejemplo. ¿Cómo podemos, cuáles son esas estrategias claves para tener esa tendencia bien posicionada, como en este caso el COVID ha estado ya mencionándose durante ya un año prácticamente en lo que llevamos de tiempo, ¿no? Claro. Fíjate, bueno, aquí con respecto a las tendencias, es muy importante que nosotros primero entendamos como una tendencia global o como una tendencia general se traduce en nuestra realidad local, ¿no? Porque claro, hay tendencias, la pandemia es una tendencia, es una situación, un evento global y nos afecta a todos, pero fíjate que no se manifiesta de manera similar en todos los mercados. Total. Yo, por ejemplo, que tengo la oportunidad de viajar, y estuve 9 meses sin viajar, pero ahorita que he viajado de noviembre para acá,
con todos los problemas que eso representa hoy día, resulta que yo salí de Caracas con una realidad, fui a Miami y la realidad era totalmente distinta, y luego aterricé en Panamá y la realidad es diferente. Entonces, la pandemia es la misma, pero cada país tiene medidas distintas, la gente se comporta de forma diferente, las empresas están haciendo cosas distintas. Entonces, quizás mi primera invitación es que cuando identifiquemos una tendencia, número uno, la aterricemos a nuestra realidad local y sectorial. Porque fíjate, local es, por ejemplo, si soy venezolano y estoy en Venezuela, Claro. entender cómo esa tendencia se comporta en Venezuela, que yo lo llamo popularmente cómo se tropicaliza, ¿no? Después está cómo eso impacta mi sector, porque si yo estoy en un sector bancario, no es igual que un comerciante o no es igual que una empresa de turismo. Y creo que esos ejemplos son geniales para la pandemia. Turismo lo impactó, fue de los sectores más afectados. Y comercio los afectó, pero los comerciantes pudieron recurrir rápidamente al comercio electrónico para ponerse otra vez a mover su mercancía y sus inventarios. Entonces hay que aterrizarla en cuanto a localización de país y en cuanto a sector. Y lo otro es entender lo más importante. No es tanto la tendencia, sino la necesidad que genera o que está detrás de esa tendencia. Entonces, por ejemplo, hay una tendencia al comercio electrónico, a que la gente compre más por internet. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿qué necesidad tiene la gente detrás de ese comercio electrónico? Y eso es muy importante porque eso nos protege de una cosa que Teodoro Levitt, un autor en los años 60, llamó la miopía del mercadeo, que simplemente nos protege, yo lo llamo a veces el productcentrismo, que nos protege de centrarnos demasiado en el producto. Pero cuando yo analizo la necesidad, me olvido del producto y me centro más en la necesidad. Entonces, si yo sé cuál es tu necesidad, Leonardo, entonces yo ahorita puedo tener 2 o 3 productos que son opciones alternativas para satisfacer tu necesidad, pero sabiendo y no perdiendo de vista cuál es la necesidad, en la medida que la tecnología va evolucionando y va mejorando o van surgiendo innovaciones tecnológicas, entonces yo puedo encontrar nuevas maneras de satisfacer tu necesidad. Fíjate que las compañías que no lo hacen así se aferran al producto y se mueren con el producto, como sucedió como Blockbuster. En cambio, si tú, en vez de ver el producto, ves la necesidad, entonces tú te vas adecuando con el estado del arte disponible para poder satisfacer esas necesidades. Ojo, también las necesidades pueden cambiar. La gente puede empezar a necesitar cosas distintas porque sabemos que también está la matriz de Maslow, en donde dependiendo también como país, como nosotros vayamos evolucionando, entonces también puede empezar a surgir necesidades superiores que a lo mejor antes no estaban presentes en el mercado. Entonces eso también es importante. Entonces ambas cosas hay que irlas revisando. No, Carlos, de verdad que estoy agradecido por primero actualizarnos un poquito de este tema de las tendencias y aprender mucho de tu trayectoria. Yo les invito de verdad a que vayan a sus conferencias. De hecho, va a tener una gratuita, si no me equivoco, en estos días. Así que pendiente full, que él siempre está brindándonos información a hablar. Esto no es la esencia del programa, si es por mí hablo todo el día de esto, porque me encanta muchísimo. Claro. Pero vamos a entrar a la etapa de su historia. Carlos, ¿qué hacías cuando eras adolescente? ¿Siempre estabas en plan buscando la nueva información en la computadora o siempre estabas con números? ¿Cómo era esa etapa tuya de la adolescencia? Claro. Mira, bueno, yo te podría resumir que a mí realmente me ha gustado todo, o sea, he hecho muchas cosas, porque yo tengo un perfil muy numérico, muy matemático, siempre me encantaron las matemáticas. De hecho, cuando apliqué a la universidad, mi primera opción era economía, pero también matemáticas era una de las opciones que yo apliqué a la universidad, porque siempre me gustaron los números, la física, la química, lo que llamaban las 3 Marías en mi época, y que eran física, química y matemática, y siempre me encantó, pero así como me gustaban los números, y de hecho me acuerdo con un gran amigo que luego se fue por el área de electrónica, jugábamos con una computadora Commodore, eso no lo vas a conocer probablemente tú, más allá de tu cultura general, que es muy buena, porque eran computadoras que nosotros usábamos en una televisión normal y la conectábamos, y nos regañaban porque eso dañaba la televisión, decían. Y bueno, siempre me gustó toda esa área de computación, de tecnología, de números, pero por otro lado también me encantaba las artes, la literatura. Entonces soy muy fanático de la lectura, me encanta la literatura, me encanta el cine, me encanta el teatro,
O sea, siempre incluso llegué a debatirme si me iba por el campo más técnico o me iba por el campo más artístico, porque siempre me encantó. Y yo creo que por eso soy conferencista, porque es una manera de montarme en un escenario desde otra perspectiva y hablar de cosas de números, pero también ahí hay un componente histriónico que me gusta hablar en público, comunicar. Entonces esas eran como mis dos facetas. Siempre me gustó, de adolescente, ¿qué hacía? Me gustaba mucho crear cosas, siempre estaba inventando, hacer negocios, hacía negocios de cualquier cosa, alquilar suplementos, que eran los cómics, iba al mercado de los porotos a vender, o sea, siempre estaba tratando de hacer negocios, me gustaba mucho cómo operaba la economía y los negocios, me gustaba la gente también, hablar con la gente, formar parte de grupos, entonces por eso practiqué mucho deporte. Jugué béisbol, jugué voleibol, hacía atletismo, pertenecía a los Boy Scouts. Entonces era muy inquieto y siempre estaba metido en muchas cosas. Me gusta, Carlos. Ahora, ¿quién te impulsó a ti realmente a hacer lo que haces hoy de economía? O sea, ¿qué te, como dice, te hizo clic para, no, esto es lo mío de por vida? O sea, y aquí me quedo yo, no voy por ningún otro lado. Mira, bueno, yo estudié economía sin saber mucho qué era la economía. Realmente cuando uno va a estudiar en la universidad, uno indaga y averigua y conoce gente que estudió lo que uno le llama la atención. Pero yo sí sabía que yo no quería ser ni médico, porque no me gusta la sangre y siempre le he tenido como miedo a esas cosas. Y tampoco me gustaba lo que tenía que ver con los abogados y esas cosas que eran como las profesiones más populares en mi época. Entonces, a mí me gustaba siempre la gente, me gustaba hacer cosas, hacer que pasaran las cosas. Y me llamaba la atención muchísimo la política. Y mi motivación realmente era ser político. O sea, era lo que yo quería ser, un político. Y entonces yo lo que hacía era que, sin saber mucho, yo dije, bueno, la mayoría de los políticos son abogados, pero había algunos economistas en esa época. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Como a mí me gusta hacer negocios y me gusta comprar y vender, soy comerciante, natural, entonces yo dije, voy a estudiar economía para ser político. Lo que pasa es que después cuando empecé a estudiar economía me gustó tanto la economía y se me daba tan natural que yo al final dije, no, yo no quiero ser político. Eso además vino acompañado de un desastre político en Venezuela, entonces yo no quería formar parte de eso y entonces me enamoré de la parte de los negocios, de la economía, pero de la microeconomía. O sea, porque eso fue un cambio. A mí me llamaba la atención la macroeconomía como político o como aspirante a político. Pero después cuando empecé a estudiar economía, yo me enamoré fue de lo microeconómico, porque era el universo microeconómico que tiene que ver con el comportamiento de la gente, las estructuras de preferencia, cómo la gente decide, cómo se comportan los mercados. Entonces todo eso me parecía fascinante y eso me llevó a irme metiéndome en microeconomía, a dar clases de economía industrial y de estudiar economía muchísimo y luego entonces terminar en algo que sí no me imaginaba que iba a terminar, que era en marketing, pero que estaba muy conectado porque, claro, yo empecé a hacer marketing y tenía la base económica, entonces ya había estudiado los modelos de consumo, había estudiado todos los modelos de cómo se comportaban los mercados, entonces se me hizo mucho más fácil meterme en el mundo del marketing desde esa base de la economía. Me gusta. Ahora, Carlos, a tus padres, ¿qué les agradecerías de tu formación, por ejemplo, de ese apoyo que tuviste para estar donde tú estás hoy? Mira, yo en este caso le agradecería a mi mamá realmente. Yo me crié con mi familia materna porque mi padre, y no me crié con mi padre, él vivía en España, y yo me crié con mi mamá. Y yo la mayor virtud que yo le doy a mi mamá hoy día, que todavía está viva, tiene 84 años, es que siempre me dio la confianza de que yo podía hacer lo que quisiera. O sea, nunca me limitó, nunca, o sea, siempre era como eso, ese factor, claro, eso lo aprendí ya de grande. En ese momento no lo apreciaba como algo realmente tan valioso como lo considero ahora. Y por eso he tratado de hacer lo mismo con mis hijos. Que lo más importante es que uno entienda y se lo crea. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos, desde este teléfono móvil, no sé, este tapabocas, primero tiene que estar aquí adentro. Cualquier cosa que el ser humano cree, primero tiene que estar aquí adentro, en el cerebro, en una idea, en un pensamiento.
Entonces yo creo que muchas de las personas, muchos nos limitamos, porque yo no estoy libre de pecado, muchos nos limitamos nosotros mismos. A lo mejor podemos hacer cosas, pero no creemos que las podemos hacer. Pensamos que no tenemos el dinero, pensamos que no tenemos las conexiones, pensamos que no tenemos la capacidad y nosotros mismos nos ponemos el límite. Entonces yo, el gran regalo que me dio mi mamá fue desde pequeño hacerme creer, porque como digo, eso es una idea, hacerme creer que yo podía hacer cualquier cosa que yo quisiera. Y entonces eso fue una herramienta incalculable, porque la verdad que lo que hago hoy día es lo que me gusta y todo lo que me he propuesto en la vida lo he hecho, pero antes de hacerlo, lo he tenido aquí en la cabeza. Y las cosas que no he hecho, que por cierto, algunas me aburrí y ya no las voy a hacer, pero que en algún momento fueron una meta, y otras que todavía tengo como meta, primero tengo que metérmelas en la cabeza para pensarlas, para idearlas y luego ponerme a trabajar. Porque mucha gente motivacional habla de esto, pero luego no completa. Una Sí. cosa es que primero tiene que estar en tu cabeza, en tu cerebro, pensarlo, una idea, un pensamiento, creer que puedes. Pero luego hay que poner las manos a la obra, hay que forzarse, hay que trabajar. Las dos cosas son importantes y son necesarias. A menos que tú seas un superdotado, que los hay, pero la mayoría de la gente somos comunes y corrientes. Yo soy una persona común y corriente, entonces yo tengo que pensarlo, creérmelo, tener la actitud y luego trabajar muy duro para lograrlo. Entonces eso me lo enseñó mi mamá con sus herramientas básicas, porque mi mamá no se graduó de bachillerato, pero ella con su experiencia de vida, esa fue la confianza que me dio. Me gusta, Carlos. Ahora me pregunto cuál fue el primer sueño que tuviste, porque veo tu portafolio y realmente has estado en muchas empresas y has estado dentro de ese proceso. ¿Cuál fue ese primer sueño que tuviste y cómo sentiste al haber materializado el primero y ya, como dije, ciudadano del mundo, sino no solo de Venezuela? O sea, cuéntanos un poquito de ese proceso. Ok, el sueño, ¿te refieres? Mira, wow, esta es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo porque uno normalmente, yo me considero un soñador y siempre estoy soñando, ¿no? Desde chiquito, yo pienso que quizás uno de mis primeros sueños, eh, o sea, de pequeño, eh, quizás un logro importante fue graduarme en la universidad, pues, porque yo me gradué en la Universidad Católica, que era una universidad privada, y yo en la escuela me destacaba y sacaba buenas notas y era reconocido por mi desempeño académico, pero, y siempre pensé en estudiar porque esa era también parte de la educación que en mi casa había, y por cierto, como muchos venezolanos, porque en la sociedad venezolana hay un valor muy importante que siempre yo lo he dicho y lo he destacado, que es la educación. Y al venezolano le gusta estudiar y los venezolanos invierten en la educación. Y exacto, y eso es algo mucho de nuestra cultura, porque no en todos los países es así. Y aquí en Venezuela hay gente que puede vivir en un barrio o puede vivir en una zona popular y le gusta y aspira a estudiar porque por lo menos durante muchos años, a pesar de que ahora en la crisis que vivimos se ha perdido un poco esa fuerza, una manera de tú ascender socialmente, ser reconocido, era estudiar. Y por eso muchas personas, aunque tuvieran poco nivel socioeconómico o económico, podían estudiar en una institución gratuita. Yo estudié en un colegio público y había muy buenas universidades públicas y eso es muy importante. Entonces, en mi caso, yo creo que un primer sueño fue graduarme quizás de economía. Yo me quería graduar en la universidad, pero además me pude graduar en una universidad privada gracias a que mi hermana mayor, en la misma filosofía que te comenté de mi mamá, me impulsó a decirme, no, si puedes, yo te ayudo a pagar la universidad. Y luego la universidad, que esto es un reconocimiento que quiero hacerle a la Universidad Católica Andrés Bello, me apoyó porque yo estuve varios años con una figura que ellos tenían que se llamaba pensión proporcional, en donde me pagaban 2/3 de la matrícula, porque yo presenté unos documentos y bueno, me gradué en una universidad privada prestigiosa, recibí una educación de primera y creo que eso fue un sueño y poder hacer lo que me gustaba, porque yo salí de la universidad, bueno, no salí, yo estando en la universidad ya trabajaba en lo que yo estudiaba. O sea, mi primer trabajo fue un trabajo de asistente de economista cuando yo estaba en cuarto año de la universidad. Entonces, eso era un sueño, poder
graduarte en lo que tú querías, pero además poder trabajar para lo que tú estudiaste. Y quizás me atrevería a decir que ese pudo ser uno de mis primeros sueños. Sabes que yo no he tenido la oportunidad de leer tus libros, el cual está pendiente de poder hacer ese encuentro y tomarnos la foto con ellos. ¿Qué significó para ti escribir un libro nuevamente la palabra, tendencia? Porque todo el mundo creo que quien le gusta el marketing y que le gusta la economía, fijo, ese libro debe estar en su casa. Entonces, cuéntanos un poquito qué te inspiró a ti a escribir este primer libro y cómo fue Mira, ese sí, proceso en ti. qué bueno que dijiste lo del libro, porque yo creo que eso también era un sueño. Cuando yo hice mi libro, mi primer libro, eso me dio mucha satisfacción. Estamos hablando de sueños profesionales, porque ojo, también he tenido sueños personales, más propios porque ojo, lo profesional sigue siendo personal, porque al final la satisfacción de graduarte es personal. Pero, por ejemplo, un sueño para mí, cuando yo tuve mi primera hija, que ahorita tiene 20 años, María Victoria, para mí, bueno, eso fue algo muy, muy bonito. Yo lo había soñado y además, bueno, fue muy espectacular todo. Pero el libro fue algo muy especial. Y el libro yo me tardé varios años escribiendo el primer libro porque no sabía cómo escribir el libro. Me gusta hacer las cosas bien, entonces había algo de perfeccionismo, entonces nunca sentía que estaba completo, ni actualizado, ni perfecto. Entonces como que me demoré. Y el primer libro que yo escribí no es el que más me gusta, a pesar de que fue el primero que me permitió tener un libro entre las manos y sentirme satisfecho por el trabajo realizado, pero era un libro más libro de texto, que era el que acompañaba mis clases de Liesa. El libro se llama Análisis de la competencia, lo pueden ver en Amazon. Es un libro que, a pesar de que tiene unos cuantos años, sigue muy vigente, y es un manual para aprender a estudiar a los competidores, y eso tenía que ver con unas materias que yo daba en el IESA que se llamaban inteligencia competitiva, análisis de los competidores. Entonces ese fue mi primer libro, pero vamos a decir, sí, la satisfacción de poder haber logrado una obra, haber logrado, wow, esto lo escribí yo, y hay gente que lo paga, que lo quiere leer y que luego quiere tomarse una foto conmigo o quiere que yo se lo firme. Es una satisfacción muy grande. Tener la posibilidad de haber creado, todos creo que en el fondo, así como tener un hijo, o sea, es como que de alguna manera trascender, que ya cuando no estemos, alguien podría agarrar ese libro y leerlo, tenerlo en las manos, regalárselo a alguien. Así que eso es una satisfacción también muy grande. Y bueno, requiere trabajo, pero cualquier persona puede escribir un libro. Solamente hace falta un poquito de orden y de ganas y de disciplina. Total, sabes que hay otra cosa que no puedo dejar por fuera en esta entrevista, que no solo tuviste con la familia, sino que te dedicaste a dar clases, tengo entendido, en la Metropolitana por muchos años, que esos sin duda alguna fueron otros hijos tuyos. ¿Cómo fue ese contacto de estar ejerciendo tu profesión y estar ayudando a estos jóvenes más que en esa época estaban ¿Cómo no? queriendo ser los mejores economistas de su época, por ejemplo? Sí, sí. Mira, bueno, dar clase también fue otro sueño, porque yo empecé a dar clases recién graduado. Yo Wow. me gradué y empecé allí mismo a dar clases. De hecho, yo daba clases en el 8º semestre de administración, porque en esa época en la Metropolitana no había economía, y yo daba una materia que se llamaba organización industrial, y que era como una especie de microeconomía, pues le daba muchos componentes de economía industrial, y la verdad que fue muy satisfactorio el hecho de poder dar clase, muy retador, porque yo daba clase a los 22 años a personas que tenían 20 años. Y entonces, claro, era muy retador para alguien muy joven, sin experiencia de trabajo más allá de 2 años. Pero claro, yo daba una materia que era muy teórica, pero era un reto, era un sueño cumplido, pues. Y eso, además, sin saberlo, para mí también fue muy importante, porque la mejor manera de aprender es tratar de explicarle a otra persona. O sea, yo, para poder pararme allí en un aula con 30, 40 estudiantes que casi eran de mi edad y poder tener la autoridad moral de decirles, les estoy enseñando, pretendo agregar un poquito a su carrera, yo tenía que estudiar mucho más que lo que había estudiado en la universidad, porque yo tenía que ir muy preparado para esas clases, y eso para mí fue excelente, porque eso me permitió aprender más de lo que yo ya sabía, y además, sobre todo, a desarrollar una habilidad que para mí también fue muy valiosa en mi desarrollo profesional, que fue la habilidad de comunicar. Porque una vez que tú te conviertes en profesor o en comunicador, como estás haciendo tú, que estás haciendo una entrevista, tú desarrollas la habilidad de comunicar. Y eso sabemos, eso lo dice muy claro Tony Robbins, uno de los coaches más reconocidos.
una autoridad en la materia en donde la comunicación es fundamental. Si nosotros no sabemos comunicar, podemos lograr muchas cosas. Hay mucha gente talentosa que por no comunicarse adecuadamente no logran el mayor éxito. Entonces, dar clases a mí me enseñó a convertirme en un comunicador aceptable, pues porque tenía que comunicarme con 30, 40 personas y dejarles una idea y enseñarlos. Y eso es muy valioso. Claro, ahora los hijos, ¿qué significan para ti en tu vida y qué mensaje les podrías regalar a ellos, que estoy seguro que van a ver esta entrevista hasta el final? Claro. Mira, bueno, los hijos yo creo que son el mayor legado. Creo que es una gran responsabilidad, una responsabilidad muy importante porque son dos personas, en mi caso que tengo dos hijos, una hembra que ya comenté que se llama María Victoria y Carlos Enrique, que es mi hijo varón. Es un legado realmente que uno deja. Son dos personas, dos individuos que son distintos. Cada uno tiene su individualidad, no son nuestro apéndice, no son de nuestra propiedad como padres, por lo menos no de la mía. Me encanta que ellos tengan su individualidad, que tengan sus propios sueños, que tomen sus decisiones. Y obviamente yo lo que quiero es que ellos sean felices haciendo lo que les gusta, sea cualquier cosa que hagan. Los voy a amar, hagan lo que hagan, y lo que aspiro es que sean personas de bien. Entonces, por eso la gran responsabilidad es esa. Tener la capacidad, en mi caso ya ellos están más grandes, entonces yo creo que ya parte del trabajo, bueno o malo, ya lo hice, que es el hecho de haberle inculcado valores, haberles formado o ayudarlos a formar en conocimiento, en valores, en convivencias, en experiencias, de manera tal de que ellos estén preparados como seres humanos, no solamente para buscar su felicidad propia, que ya es todo un reto porque mucha gente, según los estudios, se declara que no es feliz, pero además que ellos sean capaces de contribuir a hacer un mundo mejor. O sea, esa es la meta que yo, por ejemplo, quisiera. Yo me quiero ir de este mundo y, bueno, creo que he contribuido en algo cuando uno da clases, cuando uno educa a un hijo, cuando uno escribe un libro. Está tratando de alguna manera de contribuir, de dejar un mundo mejor. Y entonces mi aspiración sería que ellos hagan lo propio, que ellos sean personas de bien para lo que ellos quieran hacer, lo que decidan, que sean felices, pero que ellos también a su vez agreguen valor y puedan contribuir a que otras personas también lo logren, contribuyan, porque si todos hiciéramos eso, entonces el mundo sería mejor. Yo creo que vamos para allá, soy optimista, creo que vamos hacia allá, y bueno, mientras más gente se sume, mejor, es más fácil, es más rápido y menos gente va a sufrir, tanto por temas económicos como por temas de esas ideas que nos metemos en la cabeza que a veces nos hacen sufrir. Me consta, me consta. Ahora, Carlos, ya la última pregunta por entrar a la sección de leyendas sería algo así. ¿Qué fue la etapa más emblemática de tu vida cuando tú dijiste, esto tal vez no puede funcionar y no me creo todo este cuento que me está sucediendo? Sí, y realmente eso te permitió así seguir avanzando en tu vida y decir, como digo en mi programa, pararse y seguir adelante a pesar de las dificultades. Cuéntanos, ¿cuál fue ese proceso que tú viviste personal que te ayudó a ti a seguir batallando en el camino, como quien dice? Sí. Bueno, mira, yo pienso que hay un tema importante que todas las personas enfrentamos retos, dificultades, de cualquier tipo, porque mucha gente lo centra en lo económico. Hay personas que tienen dinero y están tristes. Hay personas que tienen todo a su alcance y no se sienten satisfechos. Porque fíjate que eso lo escuché en una conferencia también de Tony Robbins, donde él hablaba que una cosa es el éxito y otra es la plenitud. Entonces, tú puedes tener mucho éxito económico, profesional, pero no necesariamente estar pleno. Y una persona que tiene muy poco, económicamente, materialmente hablando, puede ser una persona plena y vivir en paz. Entonces, yo pienso que eso es un proceso de despertar, de reconocimiento, de conciencia, que cada persona tiene que verlo, tiene que entenderlo. Y es un proceso muy personal. Hay personas muy jóvenes, quizás personas como tú, que se ve que eres una persona muy joven, pero a su vez eres una persona muy maduro, es una persona que está hablando de unos temas, y así como hay personas que envejecen y nunca desarrollan un nivel de conciencia. Son personas que siempre tienden a culpar al entorno, a los demás, de las cosas que pasan. Entonces creo que esos son niveles de conciencia que uno va desarrollando. Yo desarrollé algunas cosas desde muy pequeño por temas que me tocó vivir, dificultades económicas,
tener que asumir responsabilidades desde pequeño en mi casa. Y eso que lucía como algo negativo, que en algún momento me hizo sufrir de pequeño, porque era, wow, qué difícil, y por qué no es como mis amigos, que a lo mejor es más fácil, que van a la universidad y le regalaron un carro. En cambio, yo me tengo que ir en un autobús de San Ruperto, que era un autobús famoso. Entonces yo, con eso en ese momento sufría, porque no entendía, no sabía que eso era simplemente un hecho, no, ni bueno ni malo, pero era un hecho que podía usarse a mi favor, desarrollando mi capacidad, empujándome a hacer cosas, y eso fue la gran oportunidad. Entonces, nunca dejamos de aprender, porque así como tuve ese despertar tempranamente, luego me tocó volverlo a vivir a los 40 años, y estoy seguro que no he terminado. Esto es un proceso continuo, desde que nacemos, o por lo menos desde que tenemos conciencia, hasta que nos vamos a morir, porque todos nos vamos a morir. Entonces, en ese proceso de la vida, nos toca ir, así como las tendencias, nos toca ir entendiendo cómo va cambiando el mundo, pero cómo también nosotros tenemos que ir adecuando nuestra perspectiva y cómo nosotros tenemos que ir aprendiendo, desaprendiendo, adecuándonos y simplemente teniendo algo muy claro, que es que nosotros no tenemos control de todo y no podemos tener control de todo. Somos meros, es una cosa muy compleja porque somos maravillosos. Podemos hacer lo que queramos, como yo decía anteriormente, pero al mismo tiempo somos una piecita que forma parte de un universo. Entonces también tenemos que aceptar cosas que son. Y ya la pandemia eso es lo que hay. Entonces, ¿por qué sufrir cuestionándonos por qué a mí o por qué la pandemia? Simplemente hagamos lo que podemos o lo mejor que podemos con lo que hay. Entonces, ese es el proceso. Y bueno, un proceso que no acaba nunca. Hay que estar todo el tiempo en eso. Me gusta. Bueno, Carlos, ahora vamos a entrar en la última etapa del programa, que es leyendas. En esta oportunidad la quise titular como tu palabra favorita es tendencia. Entonces, vamos a entrar de una vez a esta última etapa. Entonces, vamos a preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el país de tantos, que sé que has visitado más de 10 países en toda Latinoamérica, Estados Unidos, España? ¿Cuál es el que más te ha gustado y por qué es específicamente? Mira, bueno, el país que más me gusta a mí es Venezuela. Sin duda. Y la ciudad más bella para mí es Caracas. ¿Por qué? Porque es la que yo quiero y es la que yo veo con los ojos del amor y de la identificación. Por supuesto, cada ciudad, eso sí te puedo decir, no hay un sitio donde yo haya ido que no me haya gustado. Incluso aquellos sitios que a mucha gente no les gusta, porque yo digo que todos los lugares tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, lo importante es que nosotros nos pongamos los lentes de las cosas buenas. Y oye, yo ahorita estoy hablándote y estoy en Panamá. Entonces yo estoy aquí en Panamá viendo las cosas bonitas que tiene Panamá. Y si voy a Bolivia, entonces me pongo los lentes para ver las cosas bonitas que tiene Bolivia. Pero si me preguntas a mí, mi país favorito es Venezuela. Sin duda. Ahora, Carlos, ¿tu comida favorita y por qué? Eso específicamente. Mira, mi comida favorita, wow, ese es difícil, pero he pensado sobre eso. Y yo me atrevería a decir, bueno, la comida española para mí realmente es una de las comidas Bien. que además son saludables, son gustosas, están mucho en mi cultura también y amo la comida española. Y la segunda me atrevería a decir que es la mexicana, que también me encanta. Cool, cool. ¿Qué país tienes pendiente de, por ejemplo, dar una conferencia y no se te ha dado todavía aún? Mira, bueno, yo he visitado todos los países de América excepto 3. Los 3 que me faltan, si pudiera ir a dar una conferencia me gustaría, pero no es que es un sueño, pero quizás me gustaría, eh, oye, de los que no he ido, es que es difícil. Yo creo que me quedo con los que he ido. A mí me encanta dar conferencias, por ejemplo, en Venezuela, me encanta dar conferencias en Panamá, en los Estados Unidos, me encanta dar conferencias en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en México. He dado España conferencias en también. muchos, bueno, perdón, en El Salvador, en España, en Honduras, en República Dominicana, me encanta, Puerto Wow. Rico. O sea, a mí me encantan, de verdad, cuando yo puedo ir a un lugar y hablar y conectar con la gente, para mí eso es magia. Entonces, no te puedo decir que tengo un país preferido para dar conferencias. Yo voy a donde los clientes me llamen, así que feliz de la vida donde pueda, mientras pueda hablar. Ahorita me ha tocado por Zoom, pero yo sí quiero volver a montarme en el avión e Presencial. ir a dar la conferencia y verle la cara a la gente y Tal cual. escuchar y verle
ver las expresiones de alegría o de aburrimiento de que la gente pueda poner ante determinado argumento que yo pueda esgrimir en una conferencia. Carlos, ya ahora sí, la última pregunta. Me gusta también que te encantan las películas, y ahora, de todos los superhéroes, ¿qué te gustaría tener de superpoder en tu vida y por qué ese específicamente? Wow. Mira, bueno, tengo que hablarte de un superhéroe que ya existe. Sí, ¿no? Sí. Tú te refieres a los superhéroes así tipo Marvel. Sí, total. Ok. Bueno, mira, yo no sé, déjame pensar. Wow, qué difícil. Bueno, mira, yo me atrevería a decir de los superhéroes estos modernos que tienen que ver con el universo de Marvel y todo esto. Yo creo que me quedaría con uno tipo Iron Man, porque fíjate que él realmente, el superpoder de él es la inteligencia, es la astucia, es la capacidad de hacer lo que quiere sin ningún superpoder, porque él realmente no tiene ningún superpoder, no tiene fuerza, no vuela, no es elástico, no se puede hacer invisible, no se puede convertir en fuego, pero tiene algo muy importante que es la astucia, y con eso y con la inteligencia y la capacidad creadora puede hacer todo lo demás, puede volar, tiene fuerza, puede hacer muchas cosas, así que yo creo que me quedo con Iron Man, que además es lo más realista para lo que yo podría aspirar. Me gusta, ¿no? Y me consta eso. Ahora, Carlos, ya un mensaje final esto dedicado a todos los economistas que diariamente están aquí en Venezuela, por ejemplo, esforzándose diario, estudiando. ¿Qué mensaje le darías a ellos? ¿Y cómo ves esta nueva generación en este año 2021 y el futuro, para cerrar ya con broche de oro esta entrevista? ¿Cómo no? Bueno, los economistas, ahorita les puedo recomendar, por cierto, un libro que me estoy leyendo, que se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles, escrito por dos economistas que ganaron Premio Nobel de Economía. Lo pueden en carlosjimenez.info, mi sitio web, está la lista de los 12 libros para leer que yo recomiendo para el 2021, y ese está en la lista. También está en Goodreads, si entran a esa red social que es para libros, también está allí. Y es un libro que lo recomiendo más que todo para la gente que estudia economía, porque es un libro un poco pesado, pero, perdón, es muy interesante. Habla de temas económicos fundamentales de los tiempos actuales, como la migración, como el comercio, e incluso desmitifica algunas cosas que incluso aprendimos en las escuelas de economía de mi época. Entonces, a estos muchachos que están estudiando economía, les invito a que lean ese libro. Y bueno, los invito a que estudien muchísimo y que traigan buenas ideas, porque como dice el libro, buena economía para tiempos difíciles, porque una de las cosas que dicen los autores es que definitivamente los economistas han perdido protagonismo, se han dejado robar el show por muchos políticos, por gente que no está preparada, y todavía la economía tiene mucho que aportar. Los economistas tenemos mucho que aportar porque estamos en una sociedad, en una situación donde la economía es fundamental, y la meta tiene que ser lograr que más gente salga de la pobreza, que más gente tenga lo necesario para vivir. Y es un reto económico, además de manera sostenible. Así que es una carrera que ahorita no porque yo la estudié, la sigo recomendando, porque creo que hoy día es mucho más necesaria y mucho más importante que lo que fue antes, pero con el gran reto de ser creativos, de ser responsables y de no dejarse robar el show por los políticos y por la gente que simplemente obedece a los intereses de corto plazo y no tiene realmente una visión de lograr el crecimiento sostenido, que en el fondo es lo que nos puede ayudar a salir de la pobreza, pero de una manera responsable. Me gusta, menos mal que yo en la casa ya tenemos un economista. Así que por ese lado estoy seguro. Carlos, tus redes sociales y por invitarnos a tu evento magistral que vas a hacer en estos días, por favor. Sí, cómo no. Bueno, el sitio web es carlosjimenez.info y allí están todos los enlaces a las redes sociales. En Instagram, Carlos Jiménez Net, N-E-T. Listo. De verdad que invito a todos a seguirlo porque su trabajo, soy fan de él, y de verdad que para mí materializar este encuentro es un honor, de verdad es un honor, y pues no es presencial, pero por algo se empieza. De verdad que claro que sí. Agradecido por tu tiempo y bueno, espero que te haya gustado mi entrevista. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, te voy a enviar ahora un email, te voy a invitar para mi evento de esta semana de escenarios de data análisis, para que además veas mi conferencia, Tendencias del Mercado 2021, en una señal de agradecimiento por esta entrevista y por pasar este rato conmigo. Tranquilo, así que pendientes de esa charla que de verdad promete mucho.
nos vemos en otras entrevistas, así que recuerden seguir a Carlos. Vale.